Este tutorial no es apto para cualquier persona. Solo los auténticos nostálgicos de PlayStation 3 tienen obligado cumplimiento de instalar y configurar este emulador en su PC, ya que el 70% de los juegos ya es jugable. Así que si estás interesado en jugar a tus juegos de PlayStation 3 favoritos, no te olvides de seguir este tutorial. ¡Arrancamos! Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy toca hacer un remake del emulador de PlayStation 3 RPCS 3. En futuros tutoriales os traeré algún vídeo para deciros más o menos el ordenador que necesitáis para correr los juegos. Y aparte de eso os voy a enseñar a cómo sacar vuestros juegos originales de PlayStation 3, ripearlos al PC. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar nuestro emulador RPCS 3 de la página del desarrollador. Os voy a dejar los enlaces ahí abajo, tanto del emulador como de la lista de compatibilidad. Lo más importante es la lista de compatibilidad, ¿vale? No vayáis a conseguir ripear el juego y luego no os sirva. No vengáis con las quejitas. Bueno, vamos a descargarlo, le damos a Download y vamos al apartado de Windows y bajamos para X64. Me gustaría hacer un inciso y como siempre hago en todos los tutoriales os demuestro que este emulador está libre de virus. Lo hemos pasado por virus total y nos ha dado un 0 de 62. Ok, una vez descargado vamos a la carpeta y le damos a descomprimir, le damos a extraer todo, extraer. Ok, ya tenemos aquí nuestra carpetita con todos nuestros archivitos. Muy importante que tengáis en cuenta que la lista de compatibilidad nos da información sobre los juegos que son jugables y los que no. Importante que ponga aquí Playable. Y aquí podéis hacer una búsqueda de los juegos que os interesen. Para conseguir los juegos recordad que tienen que ser juegos originales. Necesitáis la PlayStation 3 y os voy a enseñar en futuros tutoriales cómo ripearlos de la consola al PC. La consola cuesta 4 perras, así que no te quejes. Hay que hacer las cosas bien, chavales. Ok, pues ya tenemos aquí descomprimido nuestro emulador como hemos visto antes y vamos a darle a ejecutar. Aquí nos dice que si queremos crear un acceso directo al escritorio o en el menú de inicio, yo diría que no, le voy a dejar el tema en oscuro como tengo en Windows. Y le digo que he leído la guía de inicio rápido. Le damos a continuar. Ya nos sale nuestro emulador, esta sería la interfaz, vamos a maximizarla. Y lo primero del todo que necesitamos es instalar nuestro firmware de PlayStation 3. Para ello vamos a ir a la página de PlayStation 3, lo descargamos y lo instalamos. Venga, ya estamos en la página de PlayStation 3. Esto es totalmente legal, chicos. Os voy a dejar el enlace ahí abajo también, no os preocupéis. Y le damos a actualizar mediante un ordenador. Y le damos al botón descargar actualización de PS3. Puede que a veces no funcione, para ello le damos botón derecho y le decimos guardar enlace como. Ahora ya sí nos sale. Le damos a guardar y ya tenemos nuestro archivo descargado. Ahora vamos otra vez al emulador, le damos a archivo y le damos a install firmware. Vamos a la carpeta donde lo hemos descargado y ya quedaría totalmente instalado. Bueno, pues ya estamos en los ajustes de nuestro emulador. Vamos a hacer un tour muy rapidito porque ya entraremos en más materia en futuros vídeos. En el apartado de CPU lo dejamos todo así por defecto, ya que son los ajustes que mejor rendimiento nos van a dar. Ahora en GPU seleccionaríamos el driver favorito para nosotros, en mi caso Vulkan. La resolución se la ponemos en función de nuestro monitor. En este caso la máxima sería 1080p. Yo tengo 2K, pero bueno, con 1080p le puedo poner la escala hasta 2K. Importante seleccionar nuestra tarjeta gráfica o el chip gráfico de nuestro procesador. Luego lo dejaríamos en panorámico y el límite de frames lo dejaríamos en auto. El resto de opciones en este vídeo no las vamos a entrar al detalle, ya que si no se nos va a hacer muy largo. En el apartado de audio lo dejamos todo por defecto y en input-output lo mismo. En System, si queréis cambiarle el idioma, por ejemplo, al español, pues lo podéis cambiar aquí. La red de momento no vamos a ver si se puede jugar online y todo eso, lo vamos a ver en futuros vídeos. En avanzado no tocamos nada, en emulador tampoco y en GUI pues aquí podéis cambiar si queréis el estilo de lo que es el emulador, la skin. Y aparte otras opciones que no vamos a entrar ahora mismo. Ahora bien, hemos puesto nuestro emulador en modo lista, recordad que también teníamos el modo grid. Aquí vemos una columna que pone Compatibility. Importante que sea playable, ¿ok? Creo que os lo mostré antes, en la página del emulador tenemos toda la lista de juegos que son compatibles con el emulador. Por ejemplo, en el Dark Souls 1 he encontrado que me daba este error. Vamos a ver cómo solucionarlo de forma muy rápida. Cerramos el juego, nos vamos a las carpetas de juegos guardados, aquí en Dev HDD, Home 001 Save Data. Vamos a buscar lo que es el identificador del juego. En este caso el Dark Souls 1 es 01396 y aquí vemos la carpetita. Pues ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a borrar la carpeta
y vamos a volver a ejecutar nuestro juego, porque nos está indicando como si tuviera archivos de una versión anterior. Ahora volvemos a ejecutar el juego y vemos qué pasa. Y ahora sí, hemos conseguido arrancar nuestro juego. Habéis visto qué fácil y sencillo. Os vais a poder encontrar con un montón de errores como este en vuestros juegos. Ya sabéis que si necesitáis ayuda, me podéis dejar un comentario en la cajita de abajo. Ahora bien, aparte de eso, os voy a enseñar cómo instalar un update en un juego que ya tengáis en RPCS 3. Por ejemplo, en Dark Souls vamos a instalar el último update. Para ello vamos a File y le damos a Install Package Wraps Edats. Ok, veis que sale una ventanita para seleccionar un archivo. En nuestro caso tenemos aquí la actualización. Veis que coincide el identificador del juego, el 01396, con el del parche. Y le damos al botón de Install para instalar nuestra actualización en el juego. En este caso veis que sale este mensaje de error y dice que tendríamos que tener instalada la 1.08. O sea que hay que hacer las actualizaciones secuencialmente, pues vamos a hacerlo. Ok, ya habéis visto que se ha instalado la versión 1.06 y como vemos aquí en el juego nos pone que tenemos la versión 1.06. Vamos a seguir actualizando hasta la 1.09. Repetimos el mismo paso con los diferentes archivos. Ya veis que la 1.07 ha sido muy rápido y ahora vamos con la 1.08 y ya tenemos la 1.08 y ahora vamos a la 1.09. Ok, nuestro juego ya está en la última versión. Ahora bien, si le damos a botón derecho también tenemos estas opciones específicas por cada juego. Lo veremos en detalle en futuros vídeos, que no os quiero saturar de información. Pero solo quiero avanzaros, por ejemplo, esta opción que es Manage Game Patches. Importante. Aquí tendríamos para nuestro juego los últimos parches. Si le damos a descargar nos dice que el juego está actualizado. Es decir, con las versiones de firmware que le hemos instalado ya se están aplicando los parches para este juego. Pero para otros juegos podríais seleccionar una lista de parches que salen aquí e instalarlos. Ahora vamos a ejecutarlo a ver qué tal funciona. Bueno, pues ya estamos dentro del juego. Ya veis qué buen aspecto tiene esta mujer. Está en su prime, como yo. Y el juego ya veis que se mueve súper fluido. Está súper guapo. La verdad es que si sois amantes de los Souls, yo creo que este juego no os puede faltar. Buenísimo. Y ahora, por ejemplo, en el apartado de mandos, pues encenderíamos nuestro mandito, por ejemplo, el DualSense. Tenéis tutoriales en el canal para instalar y configurar el mando de DualSense y DualShock en el PC sin ningún problema. En nuestro caso, lo que haríamos es seleccionar nuestro mandito. Le daremos aquí a refrescar y ya tenemos aquí nuestro DualSense. ¿Queremos ver que funciona? Pues le damos aquí al L1 y pulsamos el L1 en el mando y ya vemos que todo ok. Ya estaría nuestro mando totalmente conectado. Habéis visto que es muy fácil. Y ahora simplemente vamos a probar un juego, hacemos doble clic. Como os he dicho antes, no hemos precompilado la caché y ahora es lo que está haciendo el emulador. Esto es muy útil para ejecutar los juegos de forma mucho más ágil y veloz. ¿Queremos hacer pantalla completa? Hacemos doble clic sobre la ventana y nos haría pantalla completa. Y si hacemos doble clic otra vez, salimos de la pantalla completa. Bueno, pues ya habéis visto un poco en detalle cómo instalar y configurar vuestro emulador para que empiecen a funcionar los juegos de forma rápida y sencilla. En futuros vídeos vamos a indagar más en las configuraciones para bajos, medios y altos recursos, así que suscríbete, déjate un like y no te olvides de ver los futuros tutoriales que se vienen al canal, que van a estar guapísimos. Así que nada, culebras, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!